Hoy hablaremos sobre las 48 leyes de poder del libro Robert Greene, parte 3. Para esto vamos a abrir el documento. Sí, vamos a abrir el documento que nos presenta justamente la ley número 4. Diga siempre menos de lo necesario. Criterio. Cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, tanto más vulnerable será y tanto menor control de la situación tendrá. Incluso cuando lo diga, sea solo una banalidad, parecerá una idea original si la plantea en forma vaga, abierta y enigmática. Las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir alguna tontería. Cuando en 1944 las cosas le fueron mal, el guionista cinematográfico Michel Arden se fue a Nueva York para ahogar sus penas. Visitó el famoso restaurante 21. En el vestíbulo se encontró a Sam Goldwyn, quien le dio el consejo poco práctico de de comprar caballos de carrera. En el bar de Harlem se encontró con Luis B. Mayer, un viejo conocido, quien le preguntó cuáles eran sus planes para el futuro. Recién estuve hablando con Sam Goldwyn. Comenzó Arlen cuanto le ofreció, interrumpió Mayer. No lo suficiente, contestó Arlen evasivamente. ¿Aceptaría 15.000 por un contrato por 30 semanas? Preguntó Mayer. Esta vez Arlen no titubeó y respondió simplemente sí. The Little Brown of Anécdotas, Clinton Fadiman, en 1987. Mm, Transgresión de la ley. Eh, Cayo Criolano fue un gran héroe militar en la antigua Roma. Durante la primera mitad del siglo V a.C., ganó numerosas batallas que salvaron una y otra vez a la ciudad de desastre. Dado que pasaba la mayor parte del tiempo en los campos de batalla, pocos eran los romanos que lo conocían personalmente, lo que convirtió en una especie de figura legendaria. En el año 454 a.C., Coriolano decidió que había llegado el momento de explorar su fama y encontrar en la política. Se postuló para algún cargo con cónsul. La tradición imponía que los candidatos a tan encumbrada posición pronunciaran un discurso público al iniciar su campaña electoral. Cuando Coriolano se presentó ante el pueblo, comenzó por mostrar las docenas de cicatrices provocadas por las heridas sufridas a lo largo de 7 años de luchar por Roma. Muy pocos de los presentes presentaron atención al extenso discurso que a continuación pronunció Coriolano. Aquellas cicatrices, prueba tangible de su valor y patriotismo, conmovieron al pueblo hasta las lágrimas. El triunfo electoral de Coriolano parecía asegurado. Sin embargo, llegó el día de la elección. Coriolano ingresó en el foro escoltado por todo el Senado y por todos los patricios que conformaban la aristocracia de la ciudad. El común de la gente se sintió confundida ante semejante alarde de confianza en un resultado electoral favorable. De inmediato, Coriolano pronunció un segundo discurso dirigiéndose en particular a los ciudadanos acaudalados.
que lo habían acompañado al foro. Su tono fue arrogante e insolente. Afirmó estar seguro de obtener la mayoría de los votos. Se jactó de sus hazañas en el campo de batalla. Hizo algunas bromas irónicas que solo eran comprendidas y compartidas por los patricios. Acusó con agresividad a sus contrincantes e hizo especulaciones sobre la riqueza que procuraría para Roma. Esta vez el pueblo lo escuchó, no se había percatado de que su legendario militar era también un engreído fanfarrón. Las noticias acerca del segundo discurso de Coriolanus se difundieron con rapidez por toda Roma y el pueblo se congregó en la masa para asegurar de que no fuese electo. Derrotado Coriolanus volvió al campo de batalla amargado y jurando vengarse del pueblo que había votado en su contra. Algunas semanas más tarde llegó a Roma un importante cargamento de granos. El Senado estaba preparado para distribuir el alimento eh, grati- gratuitamente en el pueblo, pero cuando se disponía a someter esa decisión a votación, pareció Corolano en la escena y subió al estresado del Senado. En ese discurso afirmó que una distribución masiva de ese tipo tendría un efecto negativo en la ciudad. Varios senadores se plegaron con su posición y el voto sobre la distribución gratuita fracasó. Coroliano no se detuvo allí. Acto seguido condenó al concepto básico de la democracia y propuso deshacerse de los representantes de la clase plebeya. Los tributanos, los tribunos y entregar al gobierno la ciudad exclusivamente a los patricios. Cuando se corrió la noticia sobre el último discurso de Coroliano, la ira de la plebe no conoció límites. Los tribunos fueron enviados al Senado para exigir que Coroliano que apareciera ante ellos. Coroliano se negó. En toda la ciudad se realizaron manifestaciones y se produjeron tumultos. El Senado, temeroso de la ira de la plebe, al fin votó a favor de la distribución gratuita de los granos. Los tribunos quedaron satisfechos, pero el pueblo exigía la disculpa pública de Coroliano. Si se mostraba arrepentido de su actitud y accedía a callar de allí en adelante sus opiniones, se le permitiría regresar al campo de batalla. Coraliano apareció una última vez ante el pueblo, que se dispuso a escucharlo en respetuoso silencio. Empezó a hablar en un tono que quedó inmediato, pero a medida que avanzaba en su discurso se volvía cada vez más agresivo y hasta profería insultos. Su tono era arrogante, su expresión despectiva. Cuanto más hablaba, más se iba enfureciendo a la plebe. Por último, silenciaron a gritos. Después de una consulta interna, los tribunos condenaron a muerte a Coroliano y ordenaron a los magistrados que el militar fuese llevado de inmediato a lo alto de la roca Tarpeya y arrojado al abismo. La plebe entusiasmada apoyó la decisión, sin embargo, los patricios lograron intervenir y la sentencia fue conmutada por la condena a destierro de por vida. Cuando el pueblo se enteró de que el gran héroe militar de Roma nunca más regresaría a la ciudad, salió a celebrar a las calles. Nunca antes se había visto semejante celebración, ni siquiera ante la derrota de su enemigo extranjero. Vamos a leer, dice, una anécdota muy conocida sobre Kingsguard. Se relaciona con el uniforme en el de Washington Lord. Había trabajado durante días, le entregó el trabajo de 15 y se lo devolvió con una nota que decía, esto es lo mejor que puedo hacer. Los reescribió y pulió el uniforme y se lo devolvió a dar a Kinzer y de nuevo le fue devuelto con la misma pregunta tajante. Después de volver a elaborarlo una vez más y recibir más de la misma pregunta por parte de Kissinger, Lord, contestó el mismo tono, maldita sea, si es lo mejor que puedo hacer, a lo cual Kissinger replicó, bien, si estás cuatro, ahora sí lo voy a leer.
Si es así, ahora sí lo voy a leer. El rey mantiene Luis May. El rey mantiene los asuntos del Estado en el más absoluto secreto. Los ministros asisten a las reuniones del Consejo, pero él solo les confía sus planes cuando ha reflexionado extensamente acerca de ellos y ha llegado a una decisión definitiva. Quisiera que usted pudiera ver al rey. Su expresión es inescrutable. Sus ojos son los de un zorro. Nunca discuten los asuntos del Estado, salvo que sus ministros de las reuniones del Consejo. Cuando habla, los cortesanos se ríen simplemente a sus respectivas prerrogativas y sus obligaciones. Aún el más frívolo de expresiones tiene el aire de ser el pronunciamiento de un oráculo. Bien, ahora vamos a leer un poco la interpretación. Bueno, queda claro en esta lectura que es importante, de hecho, que el callar, el no compartir todo lo que se sabe y también hay momentos donde se tienen que hacer y donde de repente no es necesario, ¿no? Es como la importancia que debe de tener la persona para evitar decir más de lo debido. A ver, vamos a ver acá. Transgresión de la ley. Cayó Coroliano fue un gran héroe militar de la antigua Roma. Durante la primera mitad del siglo antes de Cristo ganó numerosas batallas que salvaron una y otra vez a la ciudad del desastre. Dado que pasaba la mayor parte del tiempo en los campos de batalla, poco eran romanos que le conocían personalmente y que le convirtió en una especie de figura legendaria. En los años 454, Coroliano decidió que había llegado el momento de explorar su fama y entrar en la política. Se postuló por lo alto cargo de su cónsul y la tradición imponía que los candidatos a tan encumbrada posición pronunciaran el discurso público al iniciar su campaña electoral. Cuando Coroliano se presentó ante el pueblo, comenzó a mostrar las decenas de cicatrices provocadas por las heridas sufridas a lo largo de 7 años de luchar por Roma. Acá hay que darnos cuenta que Cororiano conecta con la gente porque comparte desde la vulnerabilidad todas sus cicatrices, sus dolores que había pasado. Esto en política es una estrategia fundamental que ayuda a esa conexión que pueda tener la población. Sin embargo, jamás puedes mostrarte muy soberbio, arrogante o creer que tú ya eres el ganador, porque nada está dicho. Recordemos que las personas siempre tienden a querer ayudar a gente que es como un sueño para ellos llegar ahí, más que cuando se combina la soberbia y arrogancia, porque es como imponer. Y esto generalmente los votos son algo que es básicamente genuino, que lo haces por ayudar o por generar quizás algún bien para ti, ¿no? Entonces, eso es importante. Y siempre desde ahí hay que cuidar mucho el discurso que se comparte con los ciudadanos, ¿no? Que evitemos la arrogancia, manejémonos siempre en el tema de gestión de emociones para evitar ir a choques con la misma población. Lógicamente que esto a muchas personas puede que le parezca o no. Sin embargo, la política es un juego de perspectivas, ¿no? Al igual que cuando tú estás en el trabajo también es parte política, entonces tienes que aprender a manejarte en esas situaciones o con amigos, ¿no? También es algo que es importante saber cómo poder decirlos, ¿no? Interpretación. Antes de su ingreso a la política, el nombre de Coroliano despertaba admiración y respeto. Sus triunfos en el campo de batalla lo mostraron como un hombre de gran valor y coraje, dado que los ciudadanos sabían muy poco de él. Se empezaron a tejer todo tipo de leyendas en el torno de su nombre. Sin embargo, en el momento en que se presentó ante los ciudadanos de Roma y dijo lo que en realidad sentía y pensaba, todo el ministerio y toda la grandeza se esfumaron. Fanfarroneaba y
prefería amenazas con un soldado cualquiera. Insultaba y difamaba a sus contrincantes como si se sintiera amenazado e inseguro. De pronto ya no era absoluto lo que la gente había imaginado. La discrepancia entre la leyenda y la realidad resultó una enorme desilusión para quienes querían creer que es un héroe. Cuanto más hablaba Coroliano, tanto menos poderoso se le veía. Una persona incapaz de controlar sus palabras es también una persona incapaz de controlarse a sí misma, por lo tanto es indigna de respeto. Si Coroliano hubiese hablado menos, la plebe nunca habría tenido motivos para sentirse ofendida por él y nunca hubiese conocido sus verdaderos sentimientos. Coroliano habría conservado su poderosa aura, sin duda lo habrían elegido cónsul y también se habría podido consumar sus objetivos antidemocráticos, pero la lengua humana es una bestia que muy pocos saben dominar. Forcejea constantemente por escapar de su jaula y si no se le adiestra de la manera adecuada, se vuelve contra uno y le causa problemas. Aquellos que despilfarran el tesoro de sus palabras no pueden acumular poder. Qué importante esta última partecita. Aquellos que pilfarran el tesoro de sus palabras no pueden acumular poder. Las personas se abren por completo cuando hay luna llena y cuando los granjeros ven una ostra abierta, tiran por dentro de ella una piedrita o un trozo de alga a fin de que la ostra no pueda volverse a cerrarse y el cangrejo pueda devorarla. Este también es el destino de quien abre demasiada la boca, con lo cual se pone a merced del que lo escucha. Observaciones de la ley. En la corte de Luis XIV, los nobles y los ministros pasaban días y noches enteras debatiendo temas del Estado. Consultaban, discutían, hacían y rompían todo tipo de alianzas y volvían a discutir hasta que al fin llegaba el momento crucial. Dos de ellos eran elegidos para presentar al rey las dos posturas opuestas, para que luego el soberano optara por una. Una vez elegidas estas personas, se planteaban otro tipo de discusión. ¿Cómo se realizaría la presentación del tema? ¿Qué argumentos resultarían atractivos al rey y cuáles le inspirarían rechazo? ¿A qué hora del día y en qué lugar del palacio sería más conveniente que los representantes lo abordaran? ¿Cuáles serían las expresiones faciales más convincentes? Por fin, una vez que abordados todos estos detalles, llegaba el momento crucial. Los hombres abordaban a Luis XIV siempre de forma delicada y cometida, y cuando éste les prestaba atención, presentaba el tema en cuestión, explayándose sobre las distintas opciones. Luis XIV solía escuchar en silencio, con expresión enigmática. Cuando ya finalizada la exposición, los emisarios le preguntaban cuál era su opinión. El rey los miraba y les decía, ya veré, y ese se retiraba. Los ministros y cortesanos no volvían a oírle una palabra más sobre el tema, simplemente veían el resultado semanas después. Cuando el soberano tomaba una decisión y actuaba en consecuencia, jamás se molestaba en volver a consultarlo sobre el asunto. Vamos a leer un poquito lo que dice acá. Las palabras irrespetuosas de un súbito suelen calar más hondo que el recuerdo de sus delitos. El difunto duque de Aix le dijo a la reina Isabel que sus condiciones eran tan retorcidas como su esqueleto. Esta expresión le costó la cabeza, lo que no le hubiese costado su insurrección, a no ser por esas palabras. ¿Mm? Y ahí también hay que entender que no necesitas responder un ataque a veces. A veces hay que ser muy sutiles para poder responder ataques o actuar en la cólera, en la rabia, en el miedo incluso también, ¿no? Interpretación. Luis XIV era un hombre de muy pocas palabras. Su frase más famosa, el Estado soy yo.
No podría ser más concisa y sin embargo más elocuente. Su famoso "ya veré" era solo una de varias frases muy breves que aplicaba a todo tipo de preguntas y pedidos. Luis XIV no siempre había sido así. De joven era conocido por su locuacidad y se deleitaba con su propia elocuencia. La actitud taciturna de su madurez era algo impuesto, una máscara que usaba para desencantar a quienes lo rodeaban. Nadie sabía con exactitud cuál era su posición ni podía predecir sus reacciones. Nadie podía intentar engañarlo diciendo lo que creía que él quería oír, ya que nadie sabía qué era lo que deseaba oír. Al hablar y hablar ante el silencioso Luis XIV, los cortesanos revelaban más y más sobre sí mismos, información que luego el rey utilizaría contra de ellos de manera muy eficaz. A la larga, el silencio de Luis XIV aterrorizaba y sojuzgaba a quienes lo rodeaban. Ese era uno de los pilares de su poder. Como escribió Saint-Simon, nadie sabía tan bien como él cómo vender sus palabras, su sonrisa e incluso sus miradas. En él todo era valioso porque creaba diferencias y su majestuosidad era realzada por su parquedad. Para un ministro es más perjudicial decir tonterías que cometerlas. Claves para alcanzar el poder. En muchos aspectos el poder es un juego de apariencias y cuando usted dice menos de lo necesario parecerá inevitablemente más grande y poderoso de lo que en realidad es. Su silencio hará sentir incómodos a los demás. El ser humano es una máquina que de continua interpreta y explica. Necesita saber qué es lo que usted está pensando. Si usted controla con cuidado lo que revela, los otros no pueden adivinar sus intenciones ni el significado real de sus manifestaciones. Sus respuestas breves y sus silencios pondrán a los demás a la defensiva y nerviosos. Tratarán de llenar el silencio con tipo de comentarios que revelarán información valiosa sobre sí mismos y sus debilidades. Saldrán a la reunión con usted sintiendo que algo les ha sido robado y se irán ponderando cada palabra que usted haya dicho. Esta atención especial a sus breves comentarios no hará más que incrementar su poder. Decir menos de lo necesario es algo reservado a reyes y estadistas. En la mayor parte de los aspectos de nuestra vida, cuanto menos diga, tanto más profundo y misterioso parecerá. De joven, el artista Andy Warhol comprendió que en general resulta imposible lograr que la gente haga lo que uno quiere con solo hablarle. Se vuelven contra uno y se hacen exactamente lo contrario. Se desobedecen las indicaciones por el simple gusto de desobedecer. Es en cierta oportunidad, Warlow le dijo a su amigo: aprendí que uno tiene más poder cuando se calla la boca. Más adelante, Warlow utilizó esta estrategia como gran éxito. Sus entrevistas eran verdaderos ejercicios de discurso oracular. Solía decir algo vago y ambiguo y el entrevistador se rompía la cabeza tratando de descubrir el significado de sus palabras, imaginando que había algún profundo significado oculto tras sus frases carentes de significado. Warhol raras veces hablaba de su trabajo, sino que dejaba que los demás le interpretaran. Decía haber aprendido esa técnica del maestro del enigma, Marcel Duchamp, otro artista del siglo XX que se dio cuenta bien pronto de que cuanto menos decía de su obra, más la gente hablaba de ella, y cuanto más hablaba la gente de su obra, tanto más valiosa se tornaba esta. Al decir menos de lo necesario, se genera la apariencia de significado y poder. Además, cuanto menos diga, menos riesgos correrá de ser algo tonto, hasta peligroso.
En 1825, un nuevo zar, Nicolás I, subió al trono de Rusia. De inmediato estalló una rebelión liderada por los liberales, que exigía la modernización del país, es decir, de sus industrias, y sus estructuras civiles se pusieron a la altura del resto de Europa. Nicolás I aplastó brutalmente aquella rebelión. La insurrección decembrista y condenó a muerte a uno de los líderes, Kondraty Ryleyev. El día de la ejecución, Reyes subió a la horca y lo pusieron la soga al cuello. Cuando se abrió la trampa, la cuerda se cortó y el hombre cayó al suelo. En aquella época, hechos como este eran considerados como señales de la providencia o de la voluntad divina, y el hombre que se salvaba de esa forma de una ejecución solía ser indultado. Cuando Ryleyev se puso de pie, sucio y magullado, pero convencido de haber salvado la vida, le gritó a la muchedumbre: «Ven, en Rusia no hacen nada bien. Ni siquiera son capaces de fabricar una buena soga». De inmediato un mensajero se dirigió hasta el Palacio de Invierno con las noticias de la fallida ejecución. Furioso por el frustrante desenlace, Nicolás I se dispuso, sin embargo, a firmar el perdón. De pronto preguntó. Releyev dijo algo después de este milagro. «Señor», le contestó el mensajero, «dijo que era Rusia, ni siquiera sabemos fabricar una soga». «En este caso», replicó el zar, «vamos a demostrarle lo contrario». Tras esas palabras rompió el papel. Al día siguiente, Reyelev fue llevado de nuevo a la horca. Esta vez la cuerda no se cortó. Aprenda la lección. Una vez que las palabras hayan salido de su boca, no es posible retirarlas. Manténgalas bajo control. Tenga especial cuidado con el sarcasmo. La satisfacción momentánea que obtenga con sus cauticas palabras siempre será menor que el precio que deberá pagar por ellas. Imagen, el oráculo de Delfos. Cuando los visitantes consultaban el oráculo de Delfos, las sacerdotisas pronunciaban algunas palabras enigmáticas que parecían tener un importante contenido. Nadie desobedecía las palabras del oráculo, ejercían poder sobre la vida y la muerte de quienes lo consultaban. Autoridad. Nunca comience a mover los labios antes que sus subordinados. Cuanto más tiempo guarde en silencio, más pronto sus labios los demás moverán, y a medida que ellos muevan los labios, usted podrá entender sus verdaderas intenciones. Si el soberano no se muestra misterioso, los misterios encontrarán la oportunidad para exigir y exigir. Invalidación. Hay momentos en los que no es inteligente guardar silencio. El silencio puede despertar sospechas e incluso inseguridad, sobre todo en sus superiores. Un comentario vago o ambiguo puede exponerlo a interpretaciones que usted no espera ni desea. El silencio y el decir menos de lo necesario es un arte que debe ejercer con cautela y en las situaciones adecuadas. Además, es más inteligente imitar al bufón de la corte, que se hace el tonto, pero sabe que es más inteligente que el rey. Habla, habla y entretiene, y nadie sospecha que es mucho más que un simple tonto. A veces las palabras también pueden actuar como una especie de cortina de humo, útil para engañar a sus adversarios. Al llenar con palabras los oídos de sus interlocutor, puede distraerlo e hipnotizarlo. Cuanto más hable, menos sospechoso resultará. Las personas verborreicas no suelen ser consideradas falsas o manipuladoras, sino incapaces y poco sofisticadas. Este es el reverso de la política del silencio empleada por los poderosos, hablando más y mostrándose más débil y menos inteligente que su víctima. Podría engañarla con suma facilidad. Ley número 5. Casi todo depende de su prestigio.
Defiéndalo a muerte. Criterio. Su renombre y su prestigio constituyen la piedra angular del poder. Basta el prestigio para intimidar y ganar. Sin embargo, una vez que decae, usted se tornará vulnerable y será atacado por todos los flancos. Convierta su prestigio en una fortaleza inexpugnable. Manténgase alerta frente a cualquier tipo de ataques potenciales y desbarátelos antes de que se produzcan. Al mismo tiempo, aprenda a destruir a sus enemigos abriendo brechas de reputación de ellos. Lleve de un paso al costado y deje que la opinión pública los crucifique. Observancia de la Ley 1. Durante la Guerra de los Tres Reinos, ocurrida en China, 207 y 206 después de Cristo, el gran general de Chukoling, Liang, que lideraba las fuerzas del reino Shu, envió a su nutrido ejército hacia un campamento distante, mientras que él se quedaba descansando en una pequeña ciudad, con un puñado de soldados. De pronto los centinelas le comunicaron la alarmante noticia que se acercaba una fuerza enemiga de más de 150.000 hombres al mando de Sima Yi. Como solo contaba con un center de hombres para defenderlo, la situación de Chukolin era desesperada. El enemigo lograría captar al fin de este renombrado líder militar sin lamentarse de su suerte ni desperdiciar tiempo en tratar de imaginar cómo lo habían tomado desprevenido. Liam ordenó a sus tropas arriar las banderas, abrir las puertas de la ciudad y ocultarse. Luego se sentó en la parte más visible de la muralla que rodeaba la ciudad, vestido con una túnica taoísta, encendió incienso, pulsó su laúd y comenzó a cantar. Pocos minutos más tarde vio que el enorme ejército enemigo se acercaba, constituido por una interminable falange de soldados. Simulado no verlos, Liam continuó contando y tocando el laúd. Pronto el ejército enemigo llegó ante sus puertas de la ciudad. Al frente iba Sima Yi, quien de inmediato reconoció al hombre sentado sobre la muralla. Sin embargo, mientras que sus soldados se impacientaban por ingresar por las puertas abiertas en la ciudad sin custodia, Sima Yi vio, le restuvo y tras estudiar largamente al Lian sentado sobre la muralla, ordenó a sus tropas que se retiraran de inmediato y a toda velocidad. Los animales en- enfermos de la peste. Mal que el terror difunde por doquier. Para los cielos furiosos inventaron, y con él los delitos castigaron, el hombre y de la fiera, la peste, pues nombrarla es necesario, capaz de enriquecer en solo un día el aqueronte oscuro y funerario contra los pobres. Bestias combatía hiriéndolas de suerte que si algunas huyeron de la muerte, todas fueron al menos atacadas. Ya no estaban los pobres ocupadas en buscar el sustento de una existencia moribunda y vana, de tomar alimento. Jamás les daba la gana, ni los lobos ni las raposas acechaban a la presa inocente. Las tortolas del nido escapaban, no más amor ni júbilo se siente, celebra el león consejo. Pueblo amigo, dice a las bestias, pienso que los cielos de demuestras graves culpas de castigo, tantos males permite, tantos duelos, que nosotros el mayor culpable, por el pueblo se inmole generoso. De ese modo, tal vez le será doble lograr nuestra salud, nuestro respeto. De la historia nos dicen las lecciones en sus semejantes tristes ocasiones se han hecho siempre sacrificios tales como vamos a examinar sin
indulgencia y justos e imparciales y con sincero afán de nuestra conciencia. En cuanto a mí, diré que arrebatado por, por torpes apetitos y groseros, glotón, he devorado muchísimos corderos, aquellos infelices que me hacían nada, no fui por ellos ofendido, y a veces devorar me ha sucedido. Al pastor que tenía, dispuesto estoy si debo al sacrificio, pero según mi juicio, cada cual será bueno, que confiese aquí el punto de su malicia, y quien esté de crímenes más lleno, parecerá en justicia. Soy, Señor, un extremo bondadoso y muy escrupuloso. El zorro replicó, pues qué pecado de canella vil haber gustado. De ninguna manera generoso, comiéndolo, Señor, habéis estado, y es para ellos una honra inapreciable. Respecto del pastor, el miserable, eso es más, me merecía pues que pertenecía uno al número de los gentes sin criterio, que quieren ejercer irracionales y quimérico imperio sobre todos los pobres animales. Así dijo el raposo y a dos manos. Al punto lo aplaudieron todos los cortesanos. Profundizar las cosas no quisieron, el tigre ni el oso ni otros varios, todos patibularios, todos animales pendencieros, hasta el simple mastín eran juzgados, unos mansos corderos por sus sapientísimos jurados. Al final el tribunal dijo el pollino. Me acuerdo de que un día por el prado pasé una ab- abadía y el hambre, la ocasión, el heno fino, el diálogo que tal vez me tantaría. Robar me hicieron de decoro en mengua, lo que se coge de geno con la lengua. A estas palabras todo el parlamento grita contra el juramento, aunque muy lego se levantó un lobo y un discurso pronuncia en elocuente, pide que se degüelle inocente, al que audaz cometió tan grave robo. El borrico sarnoso era sin duda causa de los males, que la salud trataban y el reposo de tantos animales, comer hierba ajena, oh burro maldecido, y condenado fue la última pena como el más formidable forajido. El mundo sacrificaba así ciegamente. Al uno criminal juzga inocente, al otro sin delito ve culpable. Ahora, después de esta historieta, vamos a ir a ver lo que dice la interpretación. Acá comenzó la historieta, ahora vamos a ver la interpretación. Dice, Sucolin era conocido por el apodo de Dragón Dormido. Sus proezas durante la Guerra de los Tres Reinos fueron legendarias. En cierta oportunidad llegó a un campamento un hombre que, tras afirmar que era un teniente despedido de las fuerzas enigmas, ofreció ayuda e información. Lin se percató enseguida de que se trataba de una trampa. Aquel hombre no era Desteror, sino un espía. Era un precio decapitarlo. Sin embargo, a último momento, cuando el hacha ya estaba por caer, Lin detuvo la ejecución y ofreció respetar la vida del hombre sin consentía en invertirse en doble ajeno. Agradecido y aterrado, el hombre accedió y comenzó a suministrar información falsa sobre el enemigo. Lian ganó la batalla tras batalla. En otra ocasión, Lian robó un sello militar para forjar documentación falsa
e enviarla a las tropas enigmas a sitios distantes. Una vez dispersas, logró captar tres ciudades, con lo cual consiguió dominar un corredor dentro del reino enemigo. También mediante artimañas hizo caer al enemigo que uno de sus mejores generales era un traidor, lo cual lo obligó a escapar y a unirse en las fuerzas de Li, el dragón dormido. Cultivó con esmero su reputación de ser uno de los hombres más sagaces e inteligentes de China. Alguien siempre se guardaba un as en la manga. Esa fama tan poderosa como cualquier otra arma llenaba de terror a sus enemigos. Sima Yi había luchado contra Chu Lin docena de veces y lo conocía bien. Cuando llegó a la ciudad vacía y vio a Lian orando sobre la muralla, quedó atónito. La túnica toísta y los cánticos, el cienzo, todo eso no podía ser sino un juego para intimidar al enemigo. Sima Yi supuso que Lin lo estaba provocando, desafiándolo a caer en su trampa. El juego era tan obvio que por un momento Yi empezó que Lian de veras estaba solo y desesperado, pero su temor de Lian era tan grande que no se atrevió a averiguar la verdad. Esto muestra con claridad que el poder que tiene la reputación es capaz de poner a la defensiva a todo un ejército e incluso obligarlo a retirada sin disparar una sola flecha. Porque como dice Cicerón, aunque aquellos que desprecian la fama quieren que los libros que escriben contra ella lleven su nombre bajo el título y esperen acceder a la fama despreciándola, todo lo demás es negociable. Podemos ceder nuestros bienes e incluso nuestra vida a nuestros amigos. Por eso es muy difícil que alguien acceda a compartir su fama o acceder a alguien su reputación. Observancia de la Ley 2. En 1841, el joven P. Barnum fue que trataba de afirmar su reputación de ser el principal productor de espectáculos en los Estados Unidos, decidió comprar el American Museum en Manhattan y convirtió en una colección de curiosidades que le aseguraría la fama. El problema era que no tenía dinero. Pedían $15,000 por el museo, pero Barman logró presentar una propuesta que resultó atractiva a los dueños de la institución, a pesar de que ella se sustituía el dinero en efecto por docenas de garantías y referencias. Los propietarios llegaron de acuerdo verbal con Barnum, pero a un último momento el socio principal cambió de idea y el museo y su colección fueron vendidos a los directores de Place Museum. Barnum estaba furioso, pero el socio le explicó que los negocios son los negocios y que el museo se había vendido a Peles porque este tenía una gran reputación, cosa que la de Barnum carecería. Barnum decidió de inmediato que ya no tenía reputación para poder negociar. Su único recurso consistía en reunir reputación de Palais, de modo que inició una campaña de cartas de diarios en los que acusaba a los dueños de Peláez de ser una banda de directivos bancarios fundidos y que no tenían ni idea de cómo manejar el museo y entretener entretener al público. Advirtió al público que no comparara acciones de Peláez, porque la compra de otro museo debilitaría los recursos de la empresa. La campaña resultó eficaz y las acciones cayeron de manera estrepitosa y pérdida de confianza en la reputación y los antecedentes de Peláez. Los dueños de American Museum desistieron en la transacción y vendieron todo a Bourne.
A Peláez se le llevó años recuperarse a sus dueños y nunca olvidaron lo que Burnham les había hecho. El señor Peláez en persona decidió atacar a Burnham, forjándose fama de dedicarse al entrenamiento intelectual y promoviendo los programas del museo como más científicos que los de vulgar competidor. El hipnotismo era una de las atracciones científicas de Peláez y durante un tiempo logró atraer multitudes y tener mucho éxito. Arnaud decidió defenderse atacando de nuevo la reputación de Peláez. Organizó un espectáculo de hipnotismo durante cuyo transcurso él mismo, en apariencia, lograba que una niña entera en trance una vez que una pequeña parecía sumida en profundo trance. Barnum trataba de hipnotizar a personas del público, pero por mucho que intentara, ninguno de los espectadores entraba en trance y muchos se echaban a reír. Frustrado por el fracaso, Barnum anunció el fin que, para probarlo que el trance de la niña era real, le cortaría un dedo de la mano si que ella se diera cuenta. Pero en cuanto comenzó a afilar el cuchillo, la niña abrió los ojos y salió corriendo para gran regocijo del público. Bernard repitió esta y otras parodias durante varias semanas. Al poco tiempo ya nadie podía tomar en serio el espectáculo de Peláez y la afluencia del público decayó marcadamente hasta que al cabo de unas semanas el espectáculo tuvo que cerrar. Durante los años siguientes, Barnum logró establecer una reputación de audaz y consumado productor de espectáculos, fama que perduró durante toda su vida. Pelae, por su parte, nunca logró recuperar su buena reputación. Interpretación. Burr utilizó dos tácticas diferentes para arruinar la reputación de Pelae. La primera era simple, manifestó sus dudas sobre la estabilidad y la solvencia del museo. La duda es un arma poderosa una vez que ha sido sembrada mediante y insidiosos rumores. Su contrincante se encuentra frente a un dilema terrible. Por un lado, puede negar los rumores e incluso demostrar que usted lo ha difamado. Sin embargo, siempre quedará la sombra de la duda. ¿Por qué se defiende tan desesperadamente? ¿Acaso hay un atisbo de la verdad de rumores que procura desmentir? Para otra parte, si su contrincante toma por el camino más fácil y lo ignora, las dudas, al no ser refutadas, se irán fortaleciendo. Si la táctica se ejecuta de la manera correcta, sembrar rumores puede enfurecer y desestabilizar a sus rivales, de tal forma que al alimentar defenderse cometerán innumerables errores. Esta es el arma perfecta para quienes no tienen ninguna reputación propia. Una vez que Barnum hubo establecido su reputación y utilizó la segunda táctica, es decir, la de hacer demostraciones de un falso hipnotismo para ridiculizar la reputación de su rival, también esto resultó exitoso. Una vez que se haya ganado una sólida base de respeto, ridiculizar a su contrincante pone a éste a la defensiva y al mismo tiempo dirige la atención hacia usted, enfatizando su propia reputación. Los insultos y las calumnias abiertas son acciones demasiado crudas y chocantes que pueden causar más daño que beneficio. No obstante, la ironía sutil y la burla inteligente sugieren que usted tiene confianza en su propio valor y que disfruta de una broma a costa de su rival. Una fachada de humor le dará una apariencia graciosa e inofensiva, mientras que usted destruye la reputación de su rival. Es más fácil soportar una mala conciencia que una mala reputación.
Claves para alcanzar el poder. La gente que nos rodea, incluso nuestros mejores amigos, siempre serán en cierta medida misteriosos e insondables. Sus características tienen reboces secretos que nunca revelarán. Pensándolo bien, la imposibilidad de conocer a fondo a los demás puede resultar algo perturbador, dado que haría imposible juzgar y evaluar a los demás. Es por eso que preferimos ignorar ese hecho y juzgar a la gente sobre la base de sus apariencias, lo que salta a la vista, la ropa, los gestos, las palabras y las acciones. En el ámbito social, las apariencias son el barómetro que utilizamos para juzgar a los demás, algo que nunca debemos olvidar. Un paso en falso, un cambio torpe o repentino de su apariencia puede resultar desastroso. De ahí que fabricar y mantener una reputación creada por uno mismo resulte lo primordial importancia. Esa reputación lo protegerá en el peligroso juego de las apariencias, pues distraerá el ojo avisor de los demás, le impedirá saber cómo es usted en realidad y le otorgará un importante grado de control sobre la manera como juzga el mundo. Es decir, lo sitúa en una posición de poder. La reputación tiene el poder de la magia. Basta un golpe de esa varita para duplicar su fuerza. También puede hacer que la gente huya de usted. Que una misma acción parezca brillante o aterradora depende por completo de la reputación de quien la realiza. En la antigua corte china, el reino de Wei, había un hombre llamado Mitusai, conocido por sus extraordinarias educación y gentileza. Se convirtió en el favorito del gobernante. En Wei había una ley que decía que quien quiera que viaje secretamente en el carruaje del rey, se le cortarán los pies. Pero cuando la madre de Mitsai se enfermó, este utilizó el carruaje real para visitarla, afirmando que su dueño le había dado permiso. Cuando el rey se enteró del hecho, comentó: "Qué hijo devoto y ejemplar que es Mitasi". Por amor a su madre, hasta se olvidó de que estaba cometiendo un delito que podría costarle los pies. En otra oportunidad, ambos paseaban por el huerto real. Mitasikun comenzó a comer un durazno que era demasiado grande para él y le dio la otra mitad al rey. Este le dijo: "Me amas tanto que incluso te olvidas del sabor de tu saliva y me permites comer lo que resta de tu durazno". Sin embargo, un cortesano envidioso hizo correr la voz de que Mitusai era en realidad falso y arrogante y logró perjudicar su reputación. De pronto el rey vio el comportamiento de Mitusai bajo otra luz. Este indigno súbito utilizó mi carruaje diciendo que yo le había dado el permiso para hacerlo, comentó furioso a los cortesanos, y en otra oportunidad me dio un durazno a medio comer. Por las mismas acciones que había fascinado al rey cuando era su favorito, Mitsai tuvo que pagar muy caro. El destino de sus pies dependía única y exclusivamente de la fuerza de su reputación. Al comienzo usted debería trabajar para establecer su reputación por alguna cualidad destacada, ya sea por su generosidad, su sinceridad o su sagacidad. Esta cualidad lo diferenciará de los demás y hará que la gente hable de usted. A continuación, deberá difundir su reputación entre la mayor cantidad de personas posibles, pero de manera sutil, cuidándola de construirla lentamente, pero sobre fundamentos sólidos, y observar mientras se extiende como una llama sobre un reguero de pólvora. Una reputación sólida reforzará su presencia y destacará sus puntos fuertes sin necesidad de gastar mucha energía en ello. También puede crearle un aura que infundiría respeto e incluso temor. Durante los combates,
es el desierto del norte de África. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general alemán Erwin Rommel había ganado reputación por sus maniobras sagaces y engañosas que atemorizaban a sus enemigos, incluso cuando sus fuerzas fueran diezmadas y los tanques británicos superaban a los alemanes en una proporción de 5-1. Se desbaucaban ciudades enteras cuando se recorría la voz de que Rommel se acercaba. Como suele decir, creía fama y échate a dormir. Cría fama y échate a dormir. Y si su fama inspira respeto, logrará eficaces resultados antes que usted entre en escena o emita una sola palabra. El éxito parecería estar siempre marcado por los triunfos pasados. Gran parte del éxito de la tácita diplomacia en Henry Kissinger se basaba en su fama para saber llenar diferencias. Nadie quería que lo consideraran tan necio que Kissinger no pudiese influir sobre su ánimo. En cuanto el nombre de Kissinger entraba a las negociaciones, se daba por sentado que habría un trato de paz. Base su reputación en una cualidad genuina. Esta cualidad única, por ejemplo, la eficacia y la seducción, se convirtieron en una especie de traje de presentación que anuncia su presencia y hace que los demás sucumban a su encanto. Si tiene fama de ser sincero, podrá llevar a cabo todo tipo de engaños. Casanova utilizaba su fama de gran seductor para allanar el camino hacia sus futuras conquistas. Las mujeres se habían oído hablar de sus virtudes, sentían gran curiosidad y deseaban descubrir por sí mismas cuáles eran los encantos del seductor. Quizá usted haya arruinado su reputación, por lo cual le resulta muy difícil caerse nuevamente. En tal caso, lo más inteligente es asociarse a alguien cuya imagen contraste con la suya, de modo de utilizar el buen nombre del otro para alabar y encubrar el suyo propio. Por ejemplo, es muy difícil borrar una fama de falso o inescrupuloso por la asociación con alguien que sea ejemplo de franqueza y sinceridad. Podrá ayudarlo a superar tal inconveniente. Cuando Banum quiso limpiar su fama de promotor de entrenamientos vulgares, trajo de Europa a la cantante Jenny Lind, que tenía reputación de ser una estrella de la primer magnitud. La gira de la cantante de los Estados Unidos, auspiciada por Barnum, resaltó de manera positiva la imagen de él, de manera similar a los grandes capitales de estadounidenses del siglo XIX, le resultó imposible durante largo tiempo liberarse de su reputación de crueldad y mezquindad. Solo cuando comenzaron a coleccionar obras de arte, de modo que los hombres de Morgan y Frink quedaron asociados en forma permanente a los de Vinci y Rembrandt, les fue posible superar una gran medida los aspectos negativos de su imagen. La reputación es un tesoro que debe forjarse y guardarse celosamente, sobre todo mientras uno está comenzando a darle fama. Es imprescindible protegerla al máximo y prever cualquier tipo de ataque. Una vez que posee una sólida reputación, no se permita enfurecerse o adoptar una actitud defensiva frente a los comentarios difamadores de sus enemigos, ya que ello revelaría inseguridad y falta de confianza a su propia reputación. Tome el mejor camino y nunca muestre desesperado en su autodefensa. Por otra parte, atacar la reputación de otra persona es un arma poderosa,
sobre todo cuando usted tiene menos poder que el otro. Su rival tiene mucho más que perder en un enfrentamiento, mientras que la poca reputación que usted goce ofrecerá un blanco pequeño cuando su víctima trate de pagarle con una misma moneda. Bramble utilizó este tipo de campañas en forma muy efectiva al principio de su carrera, pero esta táctica debe ponerse en práctica con sumo cuidado. Usted no debe parecer en ningún momento hallarse involucrado en una venganza mezquina, sino destruye la reputación de su enemigo con tácticas hábiles, sin querer arriesgar la suya propia. Thomas Edison, considerado el inventor que logró controlar la electricidad, estaba convencido de que su sistema aplicable tendría que basarse en la corriente directa, cuando el científico serbio Nikola Tesla pareció alcanzar el éxito al crear un sistema basado en corriente alterna. Edison se puso furioso, decidió arruinar la reputación de Tesla, hizo creer al público que el sistema de corriente alterna era inherentemente inseguro y que Tesla era un irresponsable al promoverlo. Con este fin utilizó todo tipo de animales domésticos para electrocutarlos con corriente alterna. Como esta acción no resultó argumento suficiente, logró que las autoridades de prisión del estado de Nueva York organizaran en 1890 la primera ejecución de shock eléctrico, utilizando corriente alterna, pero todos los experimentos de Edison hasta aquel momento se habían realizado con animales pequeños, de modo que la carga eléctrica resultó demasiado débil para un ser humano y el hombre no murió en el primer intento. En una ejecución oficial que acaso haya sido la más cruel de la historia de los Estados Unidos, hubo que repetir el procedimiento, lo que constituyó un espectáculo horrendo. A pesar de que a la larga el nombre de Edison quedó reivindicado en aquel momento, su campaña de desacreditación perjudicó más a su propia reputación de Tesla. Y debió desistir de continuar con ella. La lección es evidente: nunca vaya demasiado lejos en los ataques de este tipo, porque la mirada de todos se concentrará más en su propia venganza que en la persona que usted intenta difamar. Cuando su propia reputación sea sólida, utilice tácticas más sutiles como la sátira y el humor irónico para debilitar a su contrincante, al tiempo que usted queda como un tipo simpático y encantador. El poderoso león juega con el ratón que se le cruza en el camino. Cualquier otra reacción no haría más que deteriorar su temible reputación. Imagen: una mina llena de diamantes y rubíes. Usted buscó el lugar de tesoro, lo excavó y ahora su riqueza está asegurada. Defiéndalo con su vida. Si es necesario, asaltantes y ladrones acecharán en todas partes. Nunca dé su riqueza por asegurada y renuévala constantemente. El tiempo el brillo de sus, reducirá el brillo de sus joyas ocultadas a la vista. Autoridad: es deseable que el maestro cortesano refuerce su valor inherente con la habilidad y sagacidad y se asegure de que a donde quiera que vaya como desconocido, lo preceda su buena reputación, porque la fama que precede desencadenar una opinión de muchos fomenta una cierta creencia inamovible en el valor del hombre, creencia que luego será fácil reforzar en las mentes ya preparadas y predispuestas para ello. Invalidación. Aquí no hay invalidación posible. La reputación es algo crítico y fundamental. Esta ley no admite excepciones.
Es posible que si la opinión de los demás le resulte indiferente, adquiera cierta fama de insolente y arrogante, lo cual en sí mismo puede construir una imagen valiosa. Oscar Wilde, por ejemplo, la explotó con maestría, por dado que tenemos que vivir dentro de una sociedad en la que dependemos de las opiniones de quienes nos rodean. No se gana nada descuidando la propia reputación. Si no le importara cómo lo perciben los demás, permitirá que otros decidan por usted, sea el dueño de su propio destino y también de su reputación. En esta ley número 6, yo invito a que, sobre todo a los profesionales, perdón, la ley número 5, invito a profesionales, a personas que quieren no sobresalir en ese campo, que si bien es cierto, cuando tú sales de la universidad, al parecer ya te has ganado de repente una reputación. Es importante que tú logres construir una nueva imagen profesional. Desde ya, incluso de la universidad, tienes que estar preparándote y creerte en el papel del profesional, respetuoso, humano, dedicado o el que tú creas que va con tu personalidad. Pero es importante tenerlo presente en todo el tiempo. A veces veo profesionales que no parecen ser profesionales, hablando de su imagen, criticando a las demás personas, entrando quizás a situaciones donde comparten situaciones constantemente de alcohol o quizás malogrando su imagen al estar con una y otra persona o con vicios, con drogas, entre otros. Es importante que se cuide esa imagen. Recuerda que las primeras personas que van creyendo en esa capacidad y en esa imagen que tú vas creando son tu entorno más cercano. Aunque no parezca, son tus amigos de tu alrededor, son tus familiares. Por ello es muy importante que comiences ya a trabajar en esa imagen que quieres proyectar y que te nutras de alguna manera, te rodees de un entorno que te ayude a escalar, de personas preparadas, de empresas, de líderes, de seguidores, de libros que tú empiezas a cultivar para cuidar ese lado. No solamente vale ser profesional, si no se cuida el lado humano y no solamente por mantener una imagen, sino por cuidar un bienestar integral en la vida trascendente del ser humano. Es importante esta ley de todas maneras. Me parece una de las leyes que de cierta manera resaltan ese liderazgo fuerte que se tiene con estas leyes de poder. Eso es lo que quería compartir con esta última ley. Y bueno, hay que tener también cuidado con la ley anterior, la ley número 4, ya que nos hablaba sobre tener cuidado de lo que compartimos, ¿no? A veces las personas mueren por su misma boca. Es necesario cuidar lo que se dice, sobre todo en posturas de profesionales, políticos, personas influyentes, ¿no? Que generan un liderazgo fuerte. De lo contrario, pues simplemente se caerá en un lado donde no se respete, ¿no? Lo que se dice. Y también es importante, y agregaría a esta ley, no solamente lo que se dice, sino la coherencia con la que se desarrolla lo que se dice. Es decir, ¿no? Pensar, decir y hacer en una coherencia para que realmente la imagen caiga por su propio peso. Eso era lo que quería compartir. Y bueno, vamos a dejarlo acá, la lectura por el día de hoy. La tercera parte habla del capítulo número 4, número 5. Pronto ya estaremos con el capítulo número 6, que nos hablará sobre la búsqueda de llamar la atención en cualquier precio. Importante este título, ¿no? Y creo que va a ser muy bonito poder desarrollarlo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Bendiciones.